Bien, y hoy se inició el proceso de vacunación escolar contra el COVID-19 para niños entre 6 y 11 años. Las autoridades estiman que 1,5 millones de estudiantes serán inoculados, por lo que hicieron un llamado a los apoderados, a los padres, a colaborar con este proceso. Vamos a conversar del tema con el investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan. Gracias por el contacto, doctor, muy amable. Un gusto, Sebastián. Muy buenas tardes, Cecia. Buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Doctor, bueno, comienza esta etapa que es bien relevante. ¿Por qué es tan importante? Me gustaría que pudiéramos profundizar en eso. Vacunar precisamente a esta población, a pesar de que los casos registrados en los menores de edad y sobre todo los casos más graves son menores que en comparación a los adultos. Sí. Bueno, es importante una vez más destacar la estrategia de vacunación chilena, que es pionera a nivel mundial. Tanto en su cobertura, que ha sobrepasado con crece la meta objetivo inicial del 80% de la población adulta, como su progresividad. En ese sentido, ha ido avanzando, ¿no es cierto?, la vacunación de quienes están en mayor riesgo de sufrir infección grave y de morir, los adultos mayores, fundamentalmente, después las personas, los adultos con comorbilidades, y ha ido avanzando en forma progresiva, con una muy buena receptividad de la población, y esto es muy importante, porque gracias a eso se ha pasado la meta de 80, llegando a más del 90% de la población adulta vacunada, y eso ha permitido entonces ir avanzando en una estrategia vacunal para ir controlando más la pandemia, controlando mejor el virus, avanzando una población donde sabemos que el virus afortunadamente infecta menos y menos severo, que es la población pediátrica, pero que los infecta y lo puede infectar en forma severa. Sí. Y habiendo la disponibilidad de vacunas que han demostrado ser seguras, que es el otro componente fundamental, que son las vacunas inactivadas, tanto por historia, porque usamos vacunas inactivadas hace mucho tiempo para virus polio, y en base a la experiencia que se generó para esta vacuna, que permitió al comité de expertos que evaluó el uso para población pediátrica, recomendando su uso al ISP, es que se puede avanzar a esta nueva etapa. Vuelvo a destacar, Chile siendo pionero en esto, esperando que con esto logremos controlar aún más la circulación del virus, disminuir aquellos pocos casos de cuadro grave que ocurren en nuestros niños, fomentar y apoyar la vuelta a clases, que esto es fundamental, de nuestros niños, dándole seguridad a los papás que estando vacunados van a estar protegidos, y así entonces ir mostrando al mundo también, y esto es importante a mi manera de ver, ir mostrando al mundo que esta estrategia de avanzar en vacunación a la población pediátrica es una población que va a ser conveniente probablemente que sea adoptada por otros países en el orbe, no ahora que están tratando de cubrir sus adultos, sino que cuando logren cumplir eso, como lo ha hecho nuestro país, en los meses que vienen más adelante. Sí, y respecto a este mismo proceso de vacunación rápido, de todas maneras, en este último año, doctor, ¿cómo puede o confluye con la variante Delta, por ejemplo, que, y según el último informe epidemiológico, es la que está circulando? Esto, de todas maneras, es una prueba también que se va poniendo a este proceso de inoculación. Bueno, como era de esperar, y alguna vez lo habíamos proyectado, la variante Delta ahora es la que predomina, como que va golpeando la otra y la va sacando del camino, ¿no? Ya logró sacar del camino predominante a la variante Gamma, que es la que había llegado a Brasil y claramente predominaba en los meses anteriores. Pero como la variante Delta tiene algunos factores que lo hacen, que no lo sabemos del todo, pero que lo hacen más infectivo, con mayor propensión a infectarnos que la variante Gamma, la va sobreponiendo y va predominando, y ahora está cerca del 60% de la variante circulante. Siempre cuando hay esta variante nueva está la duda de cómo va a ser su comportamiento frente a la vacunación de la población. Y en ese sentido los resultados son optimistas, porque tanto como se vio en Europa con la vacuna que estaban usando en Europa, que era fundamentalmente Pfizer, AstraZeneca, nosotros podemos ir mostrando en nuestro país que con CoronaVac, también con Pfizer, AstraZeneca, pero fundamentalmente con CoronaVac, si bien predomina, que era esperado, especialmente el no vacunado, no hemos tenido un incremento de casos graves, lo cual muestra que la vacuna está haciendo su protección contra cuadros graves, que era lo esperado, demostrando que la vacuna sigue siendo efectiva. Así que es una buena noticia, era lo que esperábamos,
esta variante Delta no escapa a inmunidad protectora con la vacuna Sinovac, que es la que tiene buena parte de nuestra población. Doctor, y respecto a la experiencia internacional, usted mencionaba al comienzo de la conversación que Chile es pionero en esta materia, en inocular a los menores de edad a nivel escolar. ¿Qué es lo que dice la evidencia respecto a las vacunas, a la seguridad, por ejemplo, a la efectividad que tienen? Se lo pregunto por el hecho de que Chile vaya a la cabeza precisamente en el proceso a nivel mundial. Claro, y ese era un punto muy importante, ya que el componente de avanzar con vacunación tiene dos caras muy relevantes. El cuán eficaz es la medida para ayudar realmente a disminuir el impacto, y tanto más importante es cuán segura es el uso de la vacuna. En la primera componente de eficacia efectiva no tenemos información, porque no hubo estudios de eficacia como si hubo en adultos para la vacuna, con más de 10.000 para Coronavac, cerca de 40.000 para Pfizer, mRNA y por ahí con AstraZeneca, que nos permitían determinar cuál era la eficacia esperada contra infección moderada, severa y muerte. Ese estudio se hizo para la población adulta. Ese estudio no se ha avanzado a ese nivel para la población pediátrica, lo cual no es inusual. Se hace una extrapolación de la protección de la población adulta, sugiriendo que no hay ninguna razón para pensar que no vaya a ser semejante a la población pediátrica. Lo que se hacen son estudios de inmunogenicidad, es decir, ver si la respuesta inmune es tan robusta en niños como en adultos. Se hace en ese sentido lo que se llama un puente. Ok, si la respuesta inmune en niños es tan buena como la adulta, y la verdad es que el niño parece que es más robusta, es más fuerte, uno supone que la eficacia va a ser parecida. Eso en cuanto a la eficacia. La evidencia que tenemos no es completa, es parcial, pero sugerente de que va a proteger y va a proteger bien. En cuanto a la seguridad, era muy importante tener datos en niños. Nuevamente, no había razón para pensar por qué, si ha sido tan segura en adultos, no va a ser en niños. Pero eso sí que había que demostrarlo antes de aprobar la vacuna. Y los antecedentes que tuvo el grupo que finalmente recomendó la vacuna en niños viene de un estudio de fase 2, bueno, eso es inmunogenicidad, pero unos 500, 600 niños que está publicado, y un reporte muy grande no publicado que viene de más de 40 millones de niños en China que han recibido la vacuna Coronavac entre 3 y 17 años, y que muestra que los efectos adversos son muy, muy bajos, menos del 0,1%, son, como esperamos, leves en su gran mayoría, y en general tiene que ver con fiebre, dolor o cuadros leves. Nada grave, de tal manera que eso le dio bastante confianza al grupo que evaluó esto. Yo no estaba dentro de ese grupo, pero gente que respeto mucho sí, que evaluó esos antecedentes y permitió entonces dar el pase a la vacuna para ser usado en población pediátrica, que eso sí la suscribieron de 6 años para arriba, que es básicamente la población escolar. Doctor, ¿cuál es su postura cuando hablamos de nuestro proceso de vacunación exitoso, rápido, cuando en el mundo es tan desigual? Porque en algún minuto se van a comenzar a abrir un poco más las fronteras, la población pediátrica, o se va a poder viajar con más libertad con los niños quizás, pero ¿cómo también se va viendo eso en un mundo muy, muy globalizado? Bueno, tiene complejidades sin lugar a dudas. La desigualdad en el tema de vacunación duele mucho y obviamente impacta de alguna manera en la pandemia en nuestro país también. A uno le gustaría que lo que hemos logrado avanzar nosotros pudiera avanzarse bastante más también en otros países, especialmente en la vacunación adulta, que no se ha logrado todavía la meta de OMS, que es llegar a fin de año a un 40% de la población adulta vacunada. Se espera que con las donaciones que Estados Unidos ha prometido, de más de 1.000 millones de dosis, se pueda llegar a ese objetivo. De tal manera que el problema de equidad global es sin lugar a duda un tema muy, muy relevante, que esperemos que esta pandemia nos vaya dejando lecciones. Ahora, en ese sentido, el que Chile haya logrado cumplir estas metas por un esfuerzo global del país muy significativo, también aduce muchas responsabilidades como país, en el sentido de que en la medida que avancemos con esto, tratemos de también demostrarle al mundo la efectividad de la medida. Si realmente al avanzar en la vacunación de niños
vamos a avanzar en un mejor y mayor control de la pandemia, de tal manera que sea una estrategia que otros países puedan mirar, evaluar y decir, bueno, lo que Chile ha hecho va a valer la pena que nosotros también lo implementemos. Y en ese sentido, hacer una estrategia bien evaluada, con seguimientos apropiados y que permita ver su impacto, creo que sería importante. Lo ideal es que todo el globo vaya avanzando en paralelo, pero eso lamentablemente sabemos que no se logra. Doctor, ¿cuáles son los principales riesgos entonces en el escenario que está enfrentando Chile con este proceso de vacunación que ya ha avanzado y ha alcanzado gran parte de la población y con el inicio de esta nueva etapa enfocada en los niños? Bueno, tranquilidad para los padres que están usando una vacuna que claramente tiene un perfil de seguridad ya en cientos, si no sé que hay miles de millones de dosis, muy segura. Así que eso yo creo que es lo más importante. El vacunar a nuestros niños debería dar una ventaja en el control de la pandemia. No sabemos exactamente cuánta ventaja va a dar, pero debería dar una ventaja en el control. Va a proteger a aquellos niños de riesgo a tener una infección grave, que muchas veces los factores de riesgo los conocemos, ¿no es cierto? Los clásicos, obesidad, diabetes, alguna enfermedad concomitante, pero hay algunos niños que parecen sanos y buenos y que de repente, como así adultos, que tienen infección grave y es porque tienen factores de riesgo que no logramos identificar, unos factores genéticos u otros. Y ellos también van a estar siendo protegidos de mayor manera al ser vacunados. Así que ese es el llamado, es a sumarse, yo diría, a esta campaña de vacunación, que nos va a ayudar a todos y va a ayudar a avanzar en el mejor control de la pandemia, así poder seguir mostrándole al mundo que esta estrategia chilena va teniendo un efecto marcadamente positivo. Seguir observando la evolución de la pandemia en el tiempo y, muy importante, seguir cuidándose porque todavía esta pandemia no está controlada, todavía nos queda buena parte del segundo semestre, quizá algo del otro año, esperemos que el otro año vayamos saliendo ya, pero eso requiere todavía de que mantengamos cuidado, de no soltarnos las trenzas, entre comillas, con el dejar el uso de la mascarilla o ir a reuniones masivas sin los cuidados de que estén ojalá todos vacunados y de evitar las aglomeraciones excesivas para evitar transmisiones puntuales. Exacto, doctor. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buena tarde. Chao, doctor, que esté muy bien. Vale, muchas gracias, Frecia, Sebastián. Muy buenas tardes.